Buenas noches y bienvenidos a En 30 Minutos. Hoy tenemos el placer, porque es un placer para nosotros, poder entrevistar a Jorge Dezcayar, diplomático español durante 40 años y al frente del Centro Nacional de Inteligencia durante otros 3. Señor Dezcayar, buenas noches y gracias por aceptar esta entrevista en Facebook. Buenas noches, Silvia. Encantado de estar aquí. Es un placer. Hoy está aquí con nosotros porque acaba de añadir una cosita más a su largo currículum. Acaba de publicar su primera novela que, fíjense, tengo aquí, Espía accidental. ¿Y por qué decide publicar esta primera novela? ¿Qué le lleva? Mira, Lobo Antunes tiene una frase que es muy bonita, que dice que escribir es escuchar con fuerza. Y yo de repente pues notaba las ganas, tenía, ¿sabes?, una especie de historia que no estaba concretada del todo, pero que estaba pugnando como por salir, y entonces un día decidí pues empezar a escribir a ver qué pasaba, ¿no? Y poco a poco aquello fue tomando cuerpo, y fue tomando más cuerpo el que yo inicialmente esperaba, ¿no? Los personajes empezaron a crecer, eso que dicen la gente que escribe, ¿verdad?, que los personajes toman cuerpo a medida, ¿verdad?, que la novela avanza, y es verdad, y hacen cosas que tú no tienes pensado al principio. Bueno, yo no sabía si aquello lo iba a publicar o no, pero al final me resultó una cosa pues que pensé, digo, pues está bien, no me ha quedado mal. Así que me animé y lo he sacado y mira, va por la 3ª edición, o sea que bien, contento. Háblenos de la novela, del contenido que se va a encontrar el lector. Bueno, yo creo que, mira, es una historia de pura ficción, pues sobre un trasfondo que es muy real. El trasfondo es el drama de Siria, donde la gente lo está pasando muy mal desde hace 11 años, desgraciadamente, hace 10 años, desgraciadamente, donde hay un enfrentamiento entre potencias extranjeras. En este caso, en el libro, trata de un enfrentamiento entre Israel e Irán en tierra de Siria, y donde pues hay una trama que envuelve a unos espías españoles que se ven pues involucrados en ella, y que esa historia de los espías españoles es ficción, pero el drama de fondo es real, ¿no? Y me sirve de apoyatura para inventarme pues esos personajes de ficción que actúan en un entramado verdadero. Y es que precisamente quería preguntarle por eso, por ese tanto por ciento de ficción y tanto por ciento de real que podemos encontrar, porque seguramente habrá episodios que han sido verídicos. Mira, Ortega decía aquello, ¿verdad?, que cada uno es uno y su circunstancia, ¿eh? Yo no hubiera escrito esto sin haber tenido pues la vida diplomática que he tenido y la vida al frente de los servicios de inteligencia. Es decir, que hay peticiones de ayuda entre servicios de inteligencia, como pasa aquí, pues es real. Que los espías tienen que tener una cobertura cuando son enviados a una misión, es real. Que cómo se recluta a un espía, todo eso son cosas que he aprendido en el Centro Nacional de Inteligencia, y que luego, con ellas, que son verdaderas, aprovecho para hacer una historia de ficción, ¿verdad? Pero, hombre, yo he sido 8 años, sí, director general de política exterior en Exteriores para asuntos de África y Oriente Medio. Y Oriente Medio lo he pateado. En Siria he estado muchas veces, he estado en el palacio, he estado con el presidente, con el padre del actual, en el palacio encima de Damasco, ¿no? Pero he estado con los cristianos, con los judíos, he estado en Malula, que es una zona donde todavía hablan arameo y donde la lengua que hablaba Jesús, ¿no?, y que han sido muy maltratados por el Estado Islámico, ¿no?, cuando llegó allí. He estado en las cárceles, he estado en palacios, en chabolas, con campamentos de refugiados. Es un mundo que conozco bien. Y mira, y ya termino porque si no hablo demasiado, Wilbur Smith, que es un novelista muy famoso, ¿verdad?, que, de la vieja Rhodesia, fíjate, pero que escribe libros de millones de ejemplares. Cuando escribió el primero, su editor en Londres le dijo: mire, joven, escriba usted de lo que sabe. Y a mí me parece, eso lo cuenta en sus memorias, y a mí me parece un buen consejo. Me dije, ¿por qué no escribo de lo que sé, que es ese trasfondo diplomático que me ha permitido conocer también Siria y todo Oriente Medio, Irán, y con una historia, ¿verdad?, inventada, pero en el que aprovecho también mi bagaje en el centro? Y mira, pues ha salido esto. Porque de espionaje sabe usted un rato largo. Bueno, tuve que aprender, sí, la verdad es que fueron unos años muy intensos, duros, pero muy intensos, ¿no? Yo fíjate que llegué al Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, llegué cuando era CSIC todavía, lo llegué con la misión de Aznar de civilizarlo, decía, ¿no?, de convertirlo en un centro que era muy militar a un centro civil. Tenía rango de secretario de Estado, es decir, que tenía autoridad para hacer aquellas cosas, pero fue un trabajo apasionante, ¿no? Lo que pasa es que yo llegué pues un mes antes del 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas, que me pilló, por cierto, en una reunión en Buenos Aires con otros servicios de inteligencia, y terminé pues un mes después del 11 de marzo en Madrid, ¿no? Y en medio tuvimos la guerra de Irak, tuvimos el problema de Perejil con Marruecos, tuvimos el atentado terrorista de Casablanca, tuvimos, en fin, nuestros muertos en Irak, los agentes del centro muertos en misión de servicio en Irak. En fin, fueron años muy difíciles, muy complicados, muy intensos, pero por otra parte apasionantes, ¿no?
Desde luego. Y está claro que habrá pues, cosas que se verán y que se notarán en esta novela. En esta novela titulada Espía accidental. ¿Por qué ese título? Yo no sé si usted llegó de forma accidental a todo este mundo. Yo llegué por forma accidental. Yo llegué por forma accidental porque me llamó el presidente del gobierno y me ofreció hacerme cargo de esta transformación, como decía, del CSIC al CNI. Y yo no me lo esperaba. Es decir, yo tenía una trayectoria diplomática. Yo era embajador en Marruecos cuando me llamaron de la presidencia del gobierno para decirme que el presidente quería hablar conmigo en secreto al día siguiente y que cogiera el primer avión y me viniera a Madrid a hablar con él, ¿no? Pero yo no sabía. ¿Cómo se queda uno cuando recibe ese mensaje? Bueno, pues se queda uno sorprendido. Dice, ¿por qué yo, no? ¿Por qué yo? Pero luego piensas que, bueno, pues si él piensa que puedo hacerlo y bueno, yo le pregunté, me acuerdo que le pregunté dos cosas. Me dice, ¿sabes por qué te he llamado? Me dijo, era Aznar. ¿Sabes por qué te he llamado? Dije, pues no, presidente, pero la verdad es que en el avión he estado pensando y he llegado a la conclusión de que o bien quieres decirme tú algo a mí o quieres que yo te diga algo a ti. Digo, pero no sé cuál de las dos cosas es la buena. Y dice, no, quiero decirte algo, quiero ofrecerte esto, quiero que te hagas cargo de esta. Y yo le pregunté, digo, mira, antes hay esqueletos en los armarios, y me dijo, no hay, pues está tranquilo. Y efectivamente, como digo yo, no había. Encontré alguna cucaracha, pero esqueletos no. Y yo luego le dije, pero yo por mi parte la condición, la única que pondría es que yo entiendo esto como un servicio de Estado, con lealtad al gobierno, pero no quiero entrar en las peleas políticas entre partidos. El centro tiene que estar al margen de eso lo hacen las policías políticas, ¿verdad?, de las dictaduras. El centro es un servicio al Estado. No entramos en el juego político, en las peleas entre los partidos, te lo respetaré y bueno, acepto esa condición y bueno, pues... Y así fue captado usted, ¿no?, por el CNI. Así fue captado por la inteligencia, por los servicios de inteligencia. Fue captado en definitiva, ¿no? ¿Cómo se...? Bueno, vamos a continuar con esta palabra, captar. ¿Cómo se capta? ¿Cómo se...? Bueno, depende. Se buscan de muchas maneras distintas. Los espías hacen cosas muy diferentes y como consecuencia tienen que tener capacidades muy diferentes, ¿no? Hay analistas, hay gente que sabe idiomas extrañísimos, hay gente que es especialista en informática o que es especialista hay hackers, hay gente que es capaz de subirse por una fachada y entrar en el quinto piso, ¿verdad?, por la noche mientras... hay de todo. Entonces hay que buscar capacidades diferentes, ¿no? Conmigo se metían en un momento, salieron algunos chistes en la prensa porque publiqué anuncios buscando gente que hablara tayiko y pastún. Porque cuando empezaban los problemas con Afganistán, yo empecé con los sistemas que tenemos, que son además muy sofisticados a oír conversaciones de gente que me parecía que era gente mala, pero que no era capaz de entender lo que decían. Y no teníamos gente que hablara pastún o tayiko en España, ¿no? Entonces lo hablé con mis colegas Richard Dearlove, que era el director del MI6 británico. Digo, oye, ¿tú cómo arreglas esto? ¿Cómo encuentras gente que hable estos idiomas tan raros? Porque antes teníamos ETA, y ETA, pues bueno, en el centro todo el mundo hablaba euskera y lo entendía, ¿verdad? Y podíamos... Pero claro, cuando te metes en el terrorismo islamista, que tiene 1000 lenguas diferentes y tal, pues tienes que tener... Es una reconversión, ¿no? Es muy complicado. Y entonces él me dijo, yo pongo anuncios en el periódico. Me dijo el inglés. Y yo dije, pues mira, voy a hacer lo mismo, pondré anuncios porque no encuentro gente que hable pastún. ¿Dónde encuentro? Bueno, y encontré candidatos, ¿no? Luego tienes que someterles a todos los filtros necesarios para asegurarte que no metes ningún topo, ni metes a nadie que no tenga, ¿verdad?, todas las garantías de seguridad necesarias para estar en un puesto tan sensible, pero así es como lo hice. Bueno, espías de todo tipo, ¿no? No hay un perfil dictaminado. No, claro que no. Y el perfil del espía, de su personaje, que es algo peculiar, ¿en qué se inspiró? Bueno, yo me inspiré en la necesidad de encontrar a un individuo, el personaje central, que no es mi preferido tampoco, ¿eh? Es un tipo que se llama Asís García y que es uno que nunca ha pegado un palo al agua, ¿no? Es una especie de... Yo creo que enlaza, y eso lo he pensado luego, en toda la tradición de la picaresca española, ¿no? Del Buscón, del Guzmán de Alfarache, del Lazarillo, de Tormes. Esta gente que se va ganando la vida como buenamente puede, ¿no? Pero que ni es buen estudiante, ni trabaja, se mete en el mundo de la droga, del trapicheo, y al final acaba por sus pecados, ¿verdad?, escapado, y acaba en la Legión. Y en la Legión es donde le van a buscar. Le va a buscar el CNI porque tiene un perfil que le sirve para algo que tiene que hacer. Es un espía, pero también es una persona, me refiero, le pasan cosas que interfieren en su vida profesional. Yo no sé si esto se puede permitir en la vida real. Bueno, los espías tienen una vida que es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Tú fíjate que
en tu casa no pueden saber lo que haces. Quiero decir, cuando te vas los espías trabajan en un lugar, ¿no? En su casa no saben muchas veces dónde trabajan, se piensan que es en el Ministerio de Defensa, o que es el Ministerio o que es un servicio público, o que es una empresa de no sé qué. Cuando llega el fin de semana y se reúnen con otros amigos en una barbacoa, ¿verdad?, con los vecinos de la casa donde viven o con los compañeros de infancia, los demás hablan del trabajo, hablan de lo que... Ellos no pueden hablar de lo que hacen. Mira, ahora cuando se ha producido la retirada, que ha sido, en fin, bastante penoso como se ha producido todo, pero en fin, de Afganistán, de Kabul, la retirada norteamericana y de los demás, porque los demás no pudimos quedarnos ni un minuto allí más que los americanos, la prensa, los medios de comunicación, todo el mundo ha hablado de lo bien que han hecho nuestros diplomáticos, nuestros policías, nuestros militares, que estaban allí en Kabul y que realmente hicieron un trabajo estupendo y que hay que aplaudirles. Pero allí había gente del Servicio del Centro Nacional de Inteligencia y de ellos no se habla. Es un mundo de sombras, es un mundo de... Cuando a veces se detiene, dice, en un cruce de caminos, en un control aleatorio. ¿Qué rayos aleatorio? Llevamos a lo mejor 6 meses persiguiendo a este tío. Y no es un control aleatorio, lo que pasa es que se hace aparecer como aleatorio para no alertar a otros y porque además el Centro Nacional de Inteligencia no detiene a nadie. Cuando encuentra a alguien, se lo pasa a la policía, se lo pasa a la Guardia Civil, que son los que tienen capacidad legal para detener. Es decir, nadie se pone medallas. En el Centro de Inteligencia todo es un mundo de sombras, de discreción, y eso es difícil de llevar, hace falta mucha vocación. Es que yo le preguntaba cómo se tiene que ser de aquí para poder llevar esa vida y al final crear una doble vida también de cara al exterior. Se puede llegar al extremo, ¿no? Hay un caso que es conocido, ¿no?, que es el de Lobo, un hombre que se infiltró en ETA, que llegó a los más altos escalones de ETA y que luego pues ha tenido hasta que cambiarse la cara, no ya la identidad, sino incluso el rostro, ¿no?, eso lo cuenta también John le Carré en sus novelas, ¿no? La doble personalidad, los traumas psicológicos, ¿verdad? Que eso es difícil llevar eso, es muy difícil. Está claro que se paga un precio. Claro que se paga un precio, sí. Lo que pasa es que te puede compensar porque estás contento con el trabajo que haces. Claro, la gente dice, ¿qué hacen los espías? ¿Qué hacen? Y es muy fácil decir, mire usted, los espías trabajan para 2 cosas, que es la defensa de los intereses de España y la seguridad de los españoles. Esas son las 2 grandes misiones. Eso es lo que hace esta gente, ¿no? Yo tengo una enorme admiración por la gente del Centro Nacional de Inteligencia. Allí me he encontrado gente que trabaja, que no tiene fines de semana, que no tiene vacaciones de verano cuando hay una misión que cumplir, ¿verdad? ¿Cuántas noches me habría quedado yo hasta las 4 o las 5 de la mañana esperando la llamada? Todo ha salido bien y ya te puedes quedar a dormir, ¿no? Porque hasta esa hora estás en tensión esperando a ver qué ha pasado. Los espías lo que hacen es lo que el gobierno les encarga cada año en un documento que se llama la Directiva Nacional de Inteligencia. Y esa directiva les dice lo que tienen que hacer. Y luego esa directiva la controla el Parlamento en la Comisión de Secretos Oficiales. Y luego eso está controlado por los jueces. Es decir, tenemos un sistema que es muy garantista. Probablemente el más garantista de Europa, también es consecuencia, en fin, del pasado que tenemos en España, que es diferente de otros pasados, pero el sistema más garantista de Europa, ¿no? Para entrar hoy en día en tu casa o interferirte el teléfono, los espías tienen que tener en España la autorización escrita del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es decir, en Inglaterra basta que te lo dé un secretario de Estado. No hace falta un juez del Tribunal Supremo que te autorice, ¿no? Y para que el juez te autorice hace falta razonárselo bien y explicárselo bien, porque si no, no te da el permiso. Le escucho hablar y parece la vida que solo vemos en las películas, ¿no? Los de a pie, los mortales, es como que es algo que no sabemos para nada, no controlamos para nada. Después de todo esto, después de todo lo que ha vivido, ¿con qué se queda? Porque, le repito, parece una vida de película. Yo me quedo con Mallorca, que es lo que me gusta, con mi tierra, con la vuelta a casa, con el volver a... Hombre, yo cuando salí del Centro Nacional de Inteligencia tenía tal saturación de información que estuve, yo creo que fueron como 3 meses sin querer ver una televisión, sin leer un periódico, salía por todos lados, ¿no? Pero bueno, yo lo que me quedo creo que tiene una vida interesante como diplomático, mira, yo creo que cuando voy a las universidades, que ahora te llaman, ¿verdad? Y das charlas a la gente joven, digo, mira, no penséis dónde vais a ganar más dinero, pensar dónde lo vais a pasar mejor. Con tener el dinero suficiente para vivir basta. Lo importante es ir al trabajo por las mañanas diciendo, qué suerte tengo. Encima me pagan por hacer esto
Y yo he tenido esa suerte, he tenido la suerte de que eso, pues eso, he hecho la paz con indios ¿cómo se llama esto? En Nuevo México, en Estados Unidos, unos indios que estaban en guerra con España desde hace 500 años. Estuve en el rescate del Tesoro de la Mercedes. Yo fui el que recibí aquellos no sé cuántas toneladas de monedas en un aeropuerto en Tampa, en Florida, los metimos en los aviones y los mandamos para España. Me sentía como el tío Gilito del Pato Donald, lleno de barriles, lleno de monedas por todos lados, rodeado de aquello. He tenido la suerte de hacer cosas. La paz con Rusia. Un día me vino a ver el embajador ruso cuando yo era director general de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores y me dice: embajador, estoy muy preocupado porque es que hemos descubierto en Moscú que estamos en guerra con España. Digo, digo, ¿está usted bien, embajador? ¿Está usted bien? Dice, sí, no piense usted que me he enloquecido. Dice, mire, resulta que unos rusos bajaban desde Alaska por la costa de California, unos españoles subían desde el Padre Serra y todos aquellos, ¿verdad? Portolá, subían desde el sur, desde San Francisco hacia el norte, se encontraron en lo que es ahora Oregón. Bueno, se pelearon, los rusos murieron no sé cuántos, se retiraron otra vez hacia Alaska, que era rusa en aquella época, y al llegar a la noticia a San Petersburgo, el zar se enfadó y declaró la guerra a España. Pero claro, el zar fue destronado poco después por Catalina, y entonces se olvidaron de hacer la paz. Aquella guerra nunca tuvo realidad, nunca hubo choques entre rusos y españoles en Europa, pero nunca se firmó la paz de aquella guerra y hay que hacerla. Digo, pues tiene usted razón, si esto es así habrá que estudiarlo. Total, que nos pusimos a buscar en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que son fascinantes. Ahí se encuentran unos legajos, unos tratados, ¿verdad?, del siglo XII, del siglo XIII, llenos de cintas de colores, en fin. Y buscamos y efectivamente encontramos que teníamos una declaración de guerra de Rusia y seguíamos en guerra porque no se había firmado la paz. Entonces yo me acuerdo que fui a ver al ministro y le dije, ministro, no vas a pensar que el que enloquecido soy yo, pero vengo a decirte que estamos en guerra con Rusia y que tenemos que hacer algo. Dice, ¿qué me dices? Dice, mira, no quiero saber nada de este asunto, arréglalo como te dé la gana, pero no quiero saber nada de esta locura. Total, que llamé al ruso y cuando tuve la garantía tal, hicimos un canje de notas, de unas notas verbales, que llamamos notas verbales los diplomáticos a documentos escritos, pero en fin, notas verbales, donde decíamos que hacíamos la paz y que aquella guerra se cerraba por fin. He hecho cosas divertidas y luego he hecho cosas dramáticas, ¿no? Salvar la vida a un tío que estaba condenado a muerte en Irán, en fin, ha habido de todo. ¿Y qué te quedas? Pues me quedo con Mallorca y me quedo con decir qué suerte he tenido, tener una vida interesante. Usted lo confirma, la realidad supera la ficción. Absolutamente. Muchas veces sí. Me ha saltado una pregunta escuchándole. ¿Hay mujeres en el CNI? Claro, muchísimas. Muchísimas, ya lo creo, y hace muchos trabajos muy distintos. Porque es verdad que desde fuera parece que todavía es un mundo donde cuesta. Es la sensación. ¿Por qué un hacker tiene que ser un chico de 16 años y no una chica de 17 años? Que son los buenos, además, los que son muy jovencillos. ¿O por qué una especialista en lenguas? ¿O por qué y operativos en el terreno? Operativos, gente que va... ¿Espías, por ejemplo? Claro que sí. Gente que se mete y hace trabajos de campo en países extranjeros y que claro que sí, y que se infiltra en... Por supuesto, no puedo decir muchas cosas, pero claro que sí, muchísimas mujeres. Sigamos hablando de mujeres. ¿Qué futuro les espera a las mujeres afganas, si es que les espera algún futuro? Pues es un futuro, yo diría que en este momento color hormiga, desgraciadamente, porque, hombre, vivían en un sistema feudal completamente medieval, y hemos vuelto atrás, ¿no? Hemos vuelto 20 años atrás. Fíjate que las tropas españolas en Calainao, que es la parte que le tocó a España, no había un solo kilómetro de carretera asfaltada y hemos dejado 120, no había hospitales y hemos dejado, no había escuelas para niñas y hemos dejado escuelas para niñas, no había un sistema de traída de aguas y lo hemos dejado. ¿Qué pasará con todo eso? Esa modernización que ha habido. Y los ingleses harían lo mismo en su zona, y los alemanes en la suya, y los americanos en la suya. Es decir, intentamos modernizar el país, ¿no? Las niñas han podido ir a la escuela, han podido ir a la universidad, tenían trabajos y ahora vuelven otra vez a encerrarlas en esa especie de cárcel moviente, ¿no? que es el burka. Hombre, yo pienso que por mucho que digan cosas los talibanes, el gobierno que han elegido ahora es un gobierno muy radical, o que han elegido, que han puesto. Es un gobierno muy radical, no inspira mucha confianza, pero creo que tenemos un deber también con esas... A mí me decía una persona que había estado por allí, decía, hombre, si sus hijos, sus hermanos, sus maridos, no las han defendido y el ejército se ha deshecho ante los talibanes, ¿por qué tenemos que ir a defenderlas nosotros? Pero yo creo que tenemos que aprovechar ahora pues, el desastre humanitario que se viene encima en Afganistán
el que tengan los fondos bancarios congelados en el extranjero, y tenemos palancas para obligarles. Y decir, mire usted, nosotros vamos a ayudarles en este desastre humanitario, nosotros podemos a lo mejor descongelar los fondos que tiene el extranjero, pero ustedes tienen que hacer un gesto con las mujeres. Lo que pasa es que están en una mentalidad, a ellos cuando, y eso lo he notado yo en mis viajes por el mundo árabe, a veces en Oriente Medio, en Irán, por ejemplo, consideran la igualdad de género profundamente, ¿cómo diría yo?, agresiva para ellos. Lo consideran, piensan que estamos locos, es decir, no lo entienden. No es que les parece mal. Y entonces, bueno, pues como digo yo, cuando haces un viaje a algunos sitios no cambias de geografía, cambias de siglo, ¿no? Te vas a las tinieblas del... En Europa pasaba eso. En Europa, en el siglo XVII, siglo XVI, las mujeres estaban como estaban también, ¿no? Esta gente no ha evolucionado. Desde luego que no. ¿Acabará algún día el conflicto en Oriente Medio? Bueno, yo creo que de momento no. De momento, desgraciadamente, no. Fíjate que hace unos años había un solo conflicto entre israelíes y palestinos y ahora hay 7, ¿no? Hay un conflicto en Siria, otro en Yemen, otro en el Líbano, fíjate cómo está en estos momentos, Irak, cómo está, Afganistán, Irán, con los problemas que tiene con el acuerdo nuclear, que puede pasar cualquier cosa cualquier día. Hay un conflicto entre chiitas y sunitas, hay otro entre progresistas y conservadores, hay otro entre laicos y religiosos, hay mil conflictos, ¿no? Y hay un conflicto por encima de todos ahora, que es que la retirada americana también está dejando un hueco allí que lo quieren rellenar gente de fuera, ¿no? Los persas, los turcos, los rusos, que son curiosamente, los viejos imperios que históricamente dominaron Oriente Medio. Yo creo que de momento hay una lucha de poder por ver quién es el más influyente y eso garantiza que durante un tiempo seguirá la inestabilidad en la zona. Usted que conoce bien Marruecos, ¿seguiremos siendo siempre amigos? Hassan II, que era un hombre muy inteligente, dijo un día, yo lo oí esto, pues se lo dijo a don Juan Carlos, y yo estaba en aquella reunión, le dijo, il faut pas insulter l'avenir, estaba hablando francés, no hay que insultar al futuro, no hay que, como no hay que escupir hacia arriba porque te cae encima, ¿no? Dice, entonces, mire, dentro de 100 años, 200, 500, salvo que haya pues, un desastre telúrico terrible, España estará aquí y Marruecos estará al lado. Y más vale que nos entendamos porque nos irá bien, nos irá mejor si no. Si. Yo estoy convencido que a España le va mejor si a Marruecos le va bien y viceversa. Y entonces pues creo que tenemos que hacer lo posible por entenderlo. Lo que pasa es que tenemos unas relaciones tan intensas y tan pasionales también, que es difícil, sabes, que no surjan roces. Y bueno, pues unas relaciones que tienen muchos motivos porque no estamos de acuerdo en todo. Vayamos un poquito más lejos, vayamos a Estados Unidos, una tierra que también conoce perfectamente. ¿Nos valora Estados Unidos como país? ¿Existimos para ellos? No, realmente no nos valora como yo creo que merecemos, pero también es verdad que no somos capaces tampoco de exigir como deberíamos exigir, creo yo, ¿no? Creo que tenemos elementos y atún, ¿no? Tenemos cartas en la mano que podríamos jugar mejor. Pero dicho esto, no, es para Estados Unidos nosotros somos un país en este momento que les vale como aliado militar porque tiene unas bases que son absolutamente irreemplazables para ellos, como es Rota. Cualquier despliegue en Oriente Medio necesita Rota, ineluctablemente, quiero decir eso. Y creo que eso deberíamos jugarlo mejor, ¿no? Pero ellos nos ven así como una pieza, y como un país en Europa, pero en Europa ellos ven a Francia y Alemania, ¿no? Quizá el Reino Unido, que está fuera de Europa ya, pero Francia y Alemania. Nosotros, que somos la cuarta economía de la eurozona, no nos ven. También es verdad que yo creo que España ha perdido influencia últimamente en el mundo, ¿no? Tuvo más influencia en la época de Felipe González o de Aznar. Últimamente estamos más centrados en los problemas internos y en las disensiones internas y hemos dejado de tener un papel fuera, ¿no? Y eso me da mucha pena porque creo que lo podemos tener, que somos... Porque en Europa, y yo he estado muchos años trabajando también en temas europeos, iba cada semana a Bruselas a una reunión con mis colegas, esperan más de nosotros de lo que nosotros mismos esperamos de nosotros. Somos un país con un problema de autoestima muy grande. Es un problema muy grande en España. Somos un pedazo de país, caramba. Y esperan más iniciativas por nuestra parte, pero estamos como mirándonos el ombligo permanentemente, ¿no? En fin, que si la pelea dentro del gobierno entre este y el otro, que si el problema de los catalanes, que si los... Oiga, por amor de Dios. Totalmente. ¿Qué estamos haciendo, no?
Porque si nos creemos que el mundo va como va por casualidad, nos equivocamos. El mundo va como va porque hay unos cuantos países que hacen que vaya de esa manera y no de otra. Y España tiene que ser uno de esos países que influyen en que el mundo vaya como nos interesa a nosotros. No como nos interesa a los alemanes, o que pueden tener problemas, ¿verdad? Y que aquí nos imponen políticas de austeridad que a nosotros nos matan. Efectivamente. Ha aludido, y no quiero terminar sin hacerle esta pregunta, ha aludido varias veces a nuestra isla, Mallorca. Después de tantos países que ha recorrido, después de tantos lugares en los que ha vivido, usted vuelve a una de las mejores islas, si no la mejor. Yo no tengo ninguna duda de eso tampoco. Yo no tengo ninguna duda. ¿Cómo es la vida ahora en Mallorca? Después de tanta intensidad busca esa tranquilidad y además en uno de los pueblos, no voy a decir más bonitos de Mallorca, yo me atrevo a decir uno de los pueblos más bonitos de España. Sí, sin duda, es verdad. Es verdad, puedo decir el nombre, ¿verdad? Claro, Valldemosa, que es mi pueblo ahora. Sí, bueno, yo nací en Palma, pero bueno, ahora estoy en Valldemosa, ¿no? No, hombre, yo creo que Mallorca tiene una gran calidad de vida, ¿no? Y creo que es un sitio que tenemos mucha suerte los mallorquines de tener esta maravilla, que bueno, yo la recuerdo también como era hace más años, porque ya tengo cierta edad y pienso que hemos estropeado mucho, que podía ser más bonita, pienso que hemos hecho, pues en fin, que podíamos tener un turismo quizá más selectivo y menos chusma también de vez en cuando, que podíamos tener menos cruceros. Todas estas cosas las pienso que la calidad de vida de los mallorquines con demasiados turistas también se deteriora, ¿no? Yo creo que hay que buscar un término medio, el equilibrio entre... Comprendo que vivimos del turismo, pero no todos vivimos del turismo. Yo, por ejemplo, no vivo del turismo, ¿no? Y entonces, claro, las carreteras saturadas pero en fin, tenemos mucha suerte los que estamos en Mallorca porque esto es una preciosidad de lugar y gracias a Dios sigue siéndolo. Desde luego que tenemos mucha suerte. Espía accidental, primera novela, no sé si habrá más. Pues es probable. Es probable. ¿Quién sabe? Ya veremos si me inspiro. Señor Dezcayar, ya veremos si me inspiro. Muchísimas gracias por concedernos esta Muchas entrevista. gracias. Podríamos estar horas y horas hablando, ¿ves? Pero estoy segura que ¿ves? volverá. Bueno, yo le haré esa invitación. Como ha sido una conversación muy fácil y muy agradable. Maravillosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya lo saben, Espía accidental de Jorge Dezcayar. A ustedes les veo el próximo miércoles a las 9 de la noche en un nuevo programa de En 30 Minutos. Bueno, pues ahora como el plano este de...